el día que rompí con Alejandro. Nos dijimos las palabras más duras para desearnos una vida de soledad. Después de graduarnos en la universidad, él se fue a South City, yo me fui a North City, jurando no volver a vernos nunca más. 7 años después, volví a mi ciudad natal para ir a una cita a ciegas. En un restaurante, me encontré inesperadamente con un niño que se parecía mucho a Alejandro. Se aferró a mis piernas y me miró fijamente durante un largo rato. Me arrodillé y le sonreí, preguntándole de quién era, pero una voz familiar llegó desde detrás de mí. Es mi hijo. Me quedé paralizada por un momento. Al darme la vuelta, vi a Alejandro de pie en la puerta. Llevaba un abrigo negro. Su cabello oscuro y revuelto le cubría ligeramente las cejas y los ojos. En comparación con 7 años atrás, había madurado mucho. El casamentero que estaba a mi lado nos preguntó si nos conocíamos. Le respondí que sí. Se llamaba Alejandro. Era mi primer amor. El chico más popular de la universidad y se sentaba a mi lado en clase. Después de clase, me seguía a escondidas hasta mi casa. Los días lluviosos, me prestaba su paraguas y se iba corriendo a casa bajo la lluvia. Cuando le pedí a mi compañera de cuarto que firmara por mí para poder ir a un concierto, me pillaron y me quitaron créditos. Él se quedó fuera de la oficina del sindicato de estudiantes y me dio un caramelo. Cuando jugaba al baloncesto, después de cada victoria, siempre me miraba primero a mí en las gradas. Nos besamos en el pequeño bosque, fuimos juntos a conciertos, e incluso fuimos a los prados a ver las estrellas durante las vacaciones. A los 20 años, se subió al tejado de la planta 56 y gritó: Alejandro, siempre te querré, Sofía. El amor de la juventud era tan apasionado. ¿Cómo podría olvidarlo? Después de romper con Alejandro, imaginaba muchas situaciones en las que volvería a verlo, pero nunca imaginé que sería así. El niño que estaba delante de mí, con un polo blanco y pantalones de chándal, se parecía un poco a Alejandro, especialmente esos labios apretados. A través de él, parecía ver a Alejandro de niño. La razón por la que rompimos ya no la recuerdo. Solo recuerdo aquel día. Nos dijimos las palabras más duras para desearnos una vejez solitaria. Después, dimos un portazo y volvimos a nuestras habitaciones. Me apoyé en la puerta y lloré durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, hice las maletas y me mudé de nuevo al dormitorio. 3 meses después, el día de la graduación, una compañera más joven lo invitó con entusiasmo a hacerse una foto juntos. Él me miró de reojo. Yo aparté la mirada para evitar su mirada. Mi compañera de habitación parecía decepcionada y dijo: ¿Os habéis roto así, sin más? ¡Qué pena! He oído que la empresa de Alejandro se traslada a South City. Probablemente no volveremos a vernos. Me dolía mucho el corazón, pero aún así hice las maletas y me mudé a North City. Era como si no fuéramos a volver a vernos nunca más. Debería estar agradecida, porque hoy tengo una cita a ciegas. Mi madre me ha sacado de casa a primera hora de la mañana para que me arreglara. Ahora llevo un trench y tacones altos. Me he maquillado con mucho cuidado. Parezco una sofisticada mujer de ciudad. Al menos no parezco demasiado desaliñada. Después de todo, en las novelas, cuando la protagonista femenina se reencuentra con el protagonista masculino, siempre va sin maquillaje. Pero yo no soy la protagonista femenina. ¿Cuánto tiempo sin verte? Su voz era tranquila. Solo sus delgados dedos estaban fuertemente apretados. Aparté la amargura de mi corazón e intenté controlar mis emociones. Me levanté y le sonreí. ¿Cuánto tiempo sin verte? Él miró al apuesto hombre con gafas que estaba a su lado y me guiñó un ojo. Asentí con la cabeza. Él sonrió con modestia, extendió la mano y tomó la del niño. No os molestamos. El niño se aferró a mi pierna. Alejandro no podía alcanzarlo para cogerlo. Solo entrecerró los ojos ligeramente. Finalmente, soltó mi pierna. Sus grandes ojos redondos me miraron con pena. Desde el momento en que se acercó a mí, no había dicho ni una sola palabra. Solo cuando el casamentero me sirvió la comida, apartó mi plato. El casamentero preguntó torpemente qué pasaba. Él frunció los labios y no dijo nada. Se parecía un poco a Alejandro cuando estaba enfadado. Miré la fría mirada de Alejandro. Intenté romper el hielo diciendo que el niño se parecía mucho a él. Alejandro levantó los ojos. Me miró fijamente. Sus ojos se parecen más a los de su madre. Sentí como si me hubieran apuñalado el corazón. Evité su mirada. Debía de estar muy feliz ahora. Resultaba que yo era la que siempre estaba sola. No dije nada más. Asentí con la cabeza al niño. Seguimos sentados a la mesa. Al ver esto, mi cita a ciegas tomó con entusiasmo un trozo de comida, con los palillos y lo puso en mi plato. No has comido mucho. Alejandro se puso a mi lado y resopló con desdén. Cuando nos fuimos, dijo: Lucho, vámonos. Mis manos se tensaron ligeramente. El verano de mis 20 años. Esa noche, después de volver de una cita con Alejandro, cuando vimos a la familia de 3 delante de nosotros, él dijo claramente:
Vamos a llamar a nuestro hijo Lucho. Después de que Alejandro se marchara, el casamentero me hizo algunas preguntas. Al principio, no quería decir nada, pero como seguía preguntando, finalmente dije, era mi exnovio. El casamentero sonrió con torpeza. Ya tienen un hijo, pero no pasa nada. Podemos tener un hijo nada más casarnos. Tu madre me ha dicho que trabajas mucho sola en la capital. Lo siento mucho por ti. ¿Por qué no te quedas aquí? Soy profesor. Tengo un sueldo estable. Es suficiente para mantener a nuestra familia. Tú puedes quedarte en casa y cuidar de los niños, cuidar de los ancianos. El hombre se encargará de la familia. La mujer trabaja fuera. Escuché su divagación. Tomé un sorbo de agua y puse la excusa de que tenía cosas que hacer. Me levanté para irme. Cuando me marchaba, él miró la cuenta y sonrió con torpeza. ¿Debería pagar? No es que sea tacaño. Es solo que aún no hemos confirmado nuestra relación. No. La joven camarera me miró con admiración, al oír lo que dijo mi cita a ciegas. Sus ojos se llenaron de desprecio. Sonreí y cogí la cuenta de la camarera. No, yo pago. Más de 200 yuanes no es mucho para mí. Tampoco quería añadirlo a WeChat. No quería tener ningún contacto con él en el futuro. Si no fuera porque mi madre se cayó por las escaleras y se lesionó la pierna, y porque mi jefe me acosaba en el trabajo, habría dejado mi trabajo y no habría vuelto nunca. Desde luego, no habría aceptado la cita a ciegas bajo la presión de mi madre. Cuando llegué a casa, mi madre me preguntó emocionada por la cita a ciegas. Me puse ropa informal y la miré apoyada en sus muletas. Me sentía impotente. No, mamá, no me obligues. Ni siquiera es tan alto como yo cuando se pone de pie. Mi madre murmuró. ¿Quién te obliga? Ya tienes 27 años. Ni siquiera tienes novio. Vives sola en la capital. ¿Cómo no voy a preocuparme por ti? Puede que Miguel no sea alto, pero su familia es muy culta. Él mismo es profesor de matemáticas. Su familia tiene casa y coche. Hay muchas mujeres que quieren casarse con él. Si se pone de puntillas. Es más alto que tú. No te gusta este. No te gusta aquel. ¿Qué es lo que te gusta exactamente? Escuché su charla desde fuera de la puerta. La cara de Alejandro pasó por mi mente. Luego me reí con sarcasmo. Sofía, ¿en qué estás pensando? Hace mucho que rompisteis. Y él ya está casado y tiene hijos. ¿Vuelve a dormir? La vida en casa es muy aburrida. El médico dijo que la pierna de mi madre solo necesita un mes de reposo en casa. Decidí tomármelo como unas cortas vacaciones. Parecía que estaba recuperando todo el sueño perdido en la capital. Durante 2 días seguidos, no hice nada más que comer y dormir. El lunes por la mañana temprano, mi madre finalmente no pudo aguantar más y corrió las cortinas para despertarme. Deja de dormir todo el día. Tu padre dice que ayer dormiste 20 horas en el sofá. No pudo despertarte. Pensó que estabas muerta. Hoy es lunes. Ya se lo he dicho al director. Este mes me sustituirás. Date prisa y vístete. Ve al colegio y preséntate. Al principio quise resistirme, pero el tío Luis, de la escuela, ya me había llamado. Sofía, eres un estudiante excelente. Tu madre es la profesora tutora. Tomarse un mes libre no es poca cosa. De momento no encuentro a nadie que te sustituya. Este señor Luis es el director de la escuela. Él y mi madre se conocen desde hace mucho tiempo. Su esposa no tiene hijas. Cuando era pequeña, a menudo me compraba vestidos y zapatos de princesa. Me vestía elegante y me sentía un poco avergonzada. No tuve más remedio que aceptar. Cuando me puse delante de la clase, los niños me miraban con los ojos muy abiertos. Se tapaban la boquita. Eran tan monos que te derretían el corazón. Pero nunca me esperaba ver a ese niño en la primera fila. Eché un vistazo a la letra infantil de su libro. El nombre, Lucas, es bastante bonito. Cuando terminó la clase, en comparación con los demás niños, que de vez en cuando cuchicheaban entre ellos, Lucas estaba inusualmente callado. Me sentí un poco desconcertada. ¿Por qué este niño no ha dicho ni una sola palabra? Solo pude hacerle una pregunta sencilla. Se levantó y me miró, pero siguió sin hablar. Me sentí un poco desconcertada. Sonó el timbre. Los niños se reunieron a mi alrededor. Señorita Sofía, es usted muy guapa. Señorita Sofía, ¿seré como usted cuando sea mayor? Señorita Sofía, ¿se quedará aquí para siempre? Sonreí y respondí a todas las preguntas. Después del trabajo, le pregunté a mi madre por Duques. Mi madre suspiró. Ese niño tiene autismo. Tienes que cuidar bien de él. Asentí con la cabeza. A partir de entonces, a menudo ayudaba a Lucas a hablar después de clase. Su estado parecía mejorar poco a poco. Respondía a las preguntas durante la clase, aunque su voz seguía siendo suave, pero era un buen comienzo. Hasta que, medio mes después, una niña con una coleta entró corriendo en mi oficina, gritando: «Señorita Sofía, Lucas y Paco se están peleando». Cuando llegué corriendo, los 2 niños estaban cubiertos de tierra. Paco estaba incluso inmovilizado por Lucas y tenía un moratón en la cara. Se me encogió el corazón.
Separé rápidamente a los dos niños. Los llevé a la enfermería y, después de curarles las heridas, los traje de vuelta a la oficina. Por más que les pregunté a los dos niños, se negaron a decir por qué se habían peleado. No me quedó más remedio que llamar a los padres de los dos niños. Al enterarse de que su hijo estaba herido, los padres de Paco se enfurecieron y exigieron venir inmediatamente. En la información de contacto de los padres de Lucas, vi el número de teléfono de Alejandro. La columna «Madre» estaba en blanco. No me quedó más remedio que llamarle. Después de un tono, parecía que estaba en una reunión. La voz empezó a hablar, pero se detuvo abruptamente al cabo de un segundo. Miré a Lucas, que también tenía arañazos en la cara. Respiré hondo y dije, ¿es usted el padre de Lucas? Soy Sofía, la profesora sustituta de Lucas. Ha tenido un conflicto con algunos niños en la escuela y ha habido contacto físico. Si le parece bien, ¿podría venir a la escuela? Después de terminar de hablar, no hubo respuesta durante mucho tiempo. Había pasado demasiado tiempo cuando él dijo, está bien, ya voy. Los padres de Paco ya habían llegado. Al ver las heridas en la cara de Paco, se enfurecieron, como era de esperar. Inmediatamente señalaron a Lucas y comenzaron a gritarle. Fruncí el ceño e intenté detener al padre de Paco. Sé que están preocupados por su hijo, pero aún no hemos entendido bien la situación, y los problemas entre niños deben ser mediados por los adultos. Si hay algún problema, pueden hablar con su padre. El padre de Paco me miró y retiró la mano a regañadientes. Me arrodillé y le pregunté a Paco en voz baja por qué se había peleado con Lucas. Él evitó mi mirada nerviosamente. No tuve más remedio que volver a preguntarle a Lucas. Él me miró y apretó los labios. Dijo que yo no tenía madre. Alejandro se acercó en ese momento. Al oírlo, pareció un poco disgustado. El padre de Paco le dio inmediatamente una fuerte palmada en la cabeza. Mocoso, ¿cómo puedes decir que alguien no tiene madre? Pídele perdón ahora mismo. Luego se volvió hacia mí y me dijo, lo siento, señorita Sofía, seguro que mi hijo se ha equivocado. El niño miró a Lucas y dijo, lo siento, Lucas, no debería haber dicho que no tienes madre. Después de eso, todo fue fácil. El padre de Paco se disculpó con Alejandro, quien, naturalmente, no dijo nada. El padre de Paco se llevó primero a su hijo. Ya había pasado la hora de salida. Solo quedábamos Alejandro, Lucas y yo en la oficina. Le expliqué algunas cosas. Él me miró. No parecía que se fuera a marchar. ***, el viejo reloj de la pared marcaba las horas. El tiempo pasaba. Solo pude despedirme de Lucas y marcharme primero. En la puerta, me topé con mi cita a ciegas. Cuando me vio, inmediatamente me siguió. Alejandro y Lucas nos siguieron. Mi cita ciega seguía invitándome a visitar la casa que acababa de comprar. No paraba de decir, la casa la pagó mi familia en su totalidad. Tú solo tienes que contribuir con los gastos de renovación. Tendrás un lugar donde vivir. Sería aún mejor si tu familia te diera un coche como parte de la dote. Entonces tendríamos una casa y un coche. Pero la casa la había pagado íntegramente su familia. No tenía nada que ver conmigo. Yo tenía que pagar la reforma y comprar un coche. Lo estaba calculando todo en su cabeza. No dije nada porque no quería extender la conversación. Decidí evitarlo durante ese mes. Pero entonces oí un bufido detrás de mí. Mi cita a ciegas se sonrojó y miró a Alejandro. Su expresión fría y su aura intimidante hicieron que se tragara las palabras. Solo me miró y se marchó. Señorita Sofía, por favor, reconsidérelo. Esperé a que terminara de hablar. Antes de que pudiera decir nada, se marchó inmediatamente. Fruncí el ceño. Solo pude caminar hasta el aparcamiento por mi cuenta, pensando en hablarle claramente la próxima vez. Después de todo, realmente no sentía nada por él. Antes de entrar en el coche, Alejandro me agarró de repente la mano. Levanté ligeramente la vista, con expresión de sorpresa. Parecía que por fin se había dado cuenta de lo que había hecho. Me soltó la mano y habló con frialdad. Señorita Sofía, tengo que hablar con usted sobre algo. Es sobre Lucas, su estado. Si tiene tiempo, ¿podemos hablarlo? Lo pensé y decidí ir a una cafetería con él. Él cruzó ligeramente sus largas piernas. Su expresión no cambió. Su mirada estaba fija en Lucas, que estaba jugando con juguetes en la zona infantil. Lucas tiene autismo. La señorita Sofía debería saberlo, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Su madre falleció cuando nació. El médico dijo que su autismo se debe en gran parte a eso. Anhela el amor de una madre. Estaba un poco confundida. No entendía por qué me estaba contando eso. Solo pude seguirle la corriente. Entonces el señor Alejandro podría intentar buscarle una madre. Alejandro se burló. Por supuesto. Así que lo estoy discutiendo con la señorita Sofía. No es así. Al ver mi expresión de confusión, se inclinó hacia mí y me miró fijamente. Sofía, necesito una esposa.
¿Te gustaría intentarlo? Miré el rostro que estaba a pocos centímetros del mío. Giré ligeramente la cabeza e instintivamente abrí la boca para negarme. Pero entonces mi madre me llamó. Sofía, ¿por qué es tan sarcástica tu madre? Ha dicho que no te gusta mucho su hijo. ¿Qué quieres decir con eso? Empecé a sentir un dolor de cabeza. Miré a Alejandro, que estaba frente a mí. Le susurré. Es exactamente lo que quería decir. Mi madre siguió insistiendo. Con unas condiciones tan buenas. ¿No te parece interesante? ¿Tienes pensado quedarte sola en la capital para siempre? Está bien. Si realmente no te gusta, te buscaré otros candidatos. Todavía tengo muchas opciones. Sentí una oleada de miedo. Ya no quería ir a más citas a ciegas. No tuve más remedio que decírselo a mi madre. Tengo novio. No me busques a nadie más. Después de decir eso, no me molesté en escuchar la emoción al otro lado del teléfono. Colgué. Los ojos de Alejandro parpadearon. Antes de que Lucas se recupere, le daré a la señorita Sofía 10 millones de yuanes al año para gastos médicos. Entonces, ¿quieres? Lo interrumpí. Te refieres a un matrimonio falso, ¿verdad? Alejandro sonrió. Efectivamente, se trataba de un matrimonio falso. Sin embargo, no era tan estúpido. Teníamos que registrar el matrimonio. Cuando salí aturdida y confundida de la oficina de asuntos civiles, Alejandro me quitó el certificado de matrimonio de las manos. Dijo que quería enseñárselo a Lucas esa noche. Incluso me llevó a mi casa. Mi madre lo arrastró dentro y lo interrogó sobre todo su árbol genealógico. Cuando finalmente le preguntaron por Alejandro, mi madre me miró y dijo, es el hijo de mi hermana. Me lo confió antes de morir. Mi madre había sido profesora durante muchos años, y por eso le caía aún mejor Alejandro. Al final, no pude soportar más las preguntas de mi madre y le pedí a Alejandro que se marchara. Mi madre reaccionó primero. Sí, date prisa. Recoge tus cosas y vete. Miré la puerta cerrada con fuerza, la maleta tirada en el suelo y a Alejandro a mi lado con una sonrisa en los ojos. Vámonos a casa conmigo. Sofía, añadió, no lo malinterpretes. Es solo para que puedas conocer mejor a Lucas. Recordé la tarjeta negra que me dio después de salir de la oficina de asuntos civiles y no tuve más remedio que ir con Alejandro a su casa. Una villa de una sola planta en el centro de su ciudad natal. Alejandro rara vez se quedaba allí, excepto por la habitación de la criada en la primera planta. Todo el edificio solo tenía 2 habitaciones limpias en la segunda planta. Solo podía darme su propia habitación. Él dormía con Lucas. Las mantas que me envolvieron estaban impregnadas del frío aroma de Alejandro. Había olido ese aroma innumerables veces antes. Él me había besado innumerables veces, diciéndome que me quería, pero eso era todo pasado. A la mañana siguiente, cuando bajé las escaleras, ya había 2 hombres, uno alto y otro bajo, sentados a la mesa del comedor. Cuando me vio, Alejandro ni siquiera levantó la cabeza. No sabía qué le había dicho a Lucas, pero parecía inusualmente feliz. Me llamó con cautela. Mamá, me quedé desconcertada. Alejandro dejó la revista que tenía en las manos y miró a Lucas. No la llames así. Alejandro me miró. La alegría de sus ojos había desaparecido. Al mirarlo en ese momento, sentí una ira inexplicable. No entendía por qué había dicho eso. Era él quien me había pedido que fuera su madre. Era él quien le había prohibido a Lucas llamarme mamá. Después de todo, Alejandro y yo solo teníamos una relación de conveniencia. La niña era hija de otra persona. ¿Qué derecho tenía yo para decir nada? Hasta que nos subimos al coche. Tampoco le dirigí la palabra a Alejandro. Él frunció el ceño. Aún eres joven. No estoy segura de que estés dispuesto a dejar que te llame mamá. Miré por la ventana del coche. Asentí sin pensar. Él no dijo nada. Solo soltó una risa fría. Espero que la señora Sofía pueda cumplir adecuadamente su papel de madre, una vez que comience el contrato. A menos que yo esté dispuesto, la señora Sofía no podrá rescindirlo a la ligera. Sofía, no dejaré que hagas lo mismo que entonces. Así, tan a la ligera. Mis labios temblaron ligeramente, pero no pude articular ni una sola palabra. Esa tarde, después del colegio, cogí a Lucas de la mano junto a la pequeña tienda cerca de la puerta del colegio. Cada una de nosotras chupaba una piruleta, esperando a que Alejandro viniera a recogerlo. La villa donde vivíamos estaba demasiado alejada y no podíamos parar un taxi. No esperé a Alejandro. En su lugar, esperé a Miguel. Cuando me vio, se acercó. ¿Dónde está la señora Sofía? ¿Por qué no se ha ido a casa todavía? Ayer te dije que lo pensaras. ¿Ya te has decidido? Lo interrumpí rápidamente. Lo siento, señor Miguel. Realmente no somos compatibles. Además, ya estoy casada. En un principio, solo quería terminar la conversación con él de inmediato, pero no esperaba que se riera con desdén. ¿Te casaste tan rápido? Aunque la señorita Sofía me rechace. No tenía por qué ser tan despectiva. No, la señorita Sofía es guapa, pero yo tampoco estoy mal.
Cásate con la señorita Sofía. ¿Puedes decirme quién es tu marido? Detrás de mí, oí la voz de Alejandro. Soy yo, Miguel. Miguel se rió. Has elegido a una mujer divorciada con un hijo. Te arrepentirás. Alejandro se acercó a él. Le dedicó una sonrisa fría y le dio una patada en la pantorrilla. Lárgate de aquí. Alejandro nos llevó a Lucas y a mí al parque de atracciones. Me llevé a Lucas y jugamos hasta que nos quedamos exhaustas. Alejandro se quedó a nuestro lado. De vez en cuando nos lanzaba una mirada. Cuando llegó la hora de volver, en cuanto entramos en el coche, Lucas ya se había quedado dormido del cansancio. Me tumbé en el asiento del copiloto y me quedé mirando la carretera. Pronto, yo también empecé a sentirme somnolienta. Alguien me apartó el pelo que se me había caído sobre la mejilla. Suspiré suavemente. Sofía, en estos 7 años, ¿alguna vez has pensado en mí? Estaba medio dormido, pensando. Una suave risa resonó en mis oídos. Aturdida, alguien me mordió el cuello, pensando en cómo hace 7 años insististe en romper conmigo. Cuando volví a despertar, Lucas y yo ya estábamos tumbados en una habitación doble en el avión. Alejandro nos miró. Ha habido un problema en la empresa. Tengo que llevaros a Hong Kong. No os preocupéis. Vuestra madre ya se ha recuperado de la lesión en el pie. Podéis volver al colegio. Ya les he informado del viaje a Hong Kong. Los trámites para el traslado de Lucas también están listos. Lo he pensado bien. Cuando rompimos, la empresa de Alejandro ya había alcanzado un cierto tamaño. Habían pasado 7 años y las cosas iban bastante bien. Lo más probable era que la empresa de mi ciudad natal fuera solo una filial. Asentí con la cabeza. De todos modos, en ese momento estaba desempleado. No me importaba a dónde fuera. Llevarme a Lucas conmigo para viajar y divertirnos no era mala idea. Al menos, durante los últimos 7 años había habido innumerables noches de trabajo extra. Y ahora por fin podía relajarme. Cuando aterrizó el avión, la salida del aeropuerto estaba abarrotada. Alejandro sostenía una de las manos de Lucas y con la otra seguía sujetando la mía. Levanté la vista sorprendida. Sus orejas se sonrojaron ligeramente. No te hagas ideas, dijo. Solo tenía miedo de que te perdieras. ¿Quién ayudaría entonces a Lucho con su tratamiento? Parpadeé. Recordé que durante mis años universitarios era una persona, con un sentido de la orientación nulo. Una vez, cuando estaba en una cita con Alejandro, nos separamos. Él se fue a la salida C. Yo me quedé en la salida A. Mi bolso seguía en sus manos y yo no llevaba el teléfono. Alejandro entró en pánico y buscó por todo el centro comercial. Cuando me encontró, estaba comprando un pastel en una panadería cercana. Cuando me vio, sonrió y me pidió que pagara. No tenía dinero en efectivo. Él se rió exasperada. De vuelta, no me soltó la mano. Los 2 asistentes que vinieron a recogernos eran los asistentes de Alejandro. Uno era hombre y el otro era mujer. Me miraron. Solo había un atisbo de sorpresa en sus ojos. Se volvieron para presentarse. Alejandro le pidió a la asistente que añadiera mi información de contacto, por si había alguna emergencia y no podía localizarlo, para que pudiera llamar a su asistente. Después de un tiempo, Lucas asistía a una escuela privada en Hong Kong. Su estado había mejorado significativamente. No fue en vano que lo sacara todos los días para que experimentara la naturaleza y cosas nuevas. Alejandro pasaba muy poco tiempo con él. Creo que la razón principal de su autismo era probablemente que se sentía muy solo y quería compañía, pero no la encontraba. Alejandro se portaba muy bien, pero una vez que iba al colegio no tenía mucho que hacer. Lo pensé y, cuando Alejandro salió del trabajo, llevé un vaso de leche y llamé a su puerta. Él abrió la puerta. Acababa de salir del baño. Aún tenía unas gotas de agua en el pecho que se deslizaban por los marcados músculos de su abdomen y seguían bajando. Tragué saliva, inconscientemente sintiéndome un poco sonrojada. Levanté la mirada y me encontré con los ojos burlones de Alejandro. Rápidamente aparté la cara. Solo llevaba una bata corta que le cubría apenas el cuerpo, dejando al descubierto su hermosa silueta. Parecía que si daba un paso más, la bata se le caería. Se inclinó ligeramente y se acercó a mi oído. Señorita Sofía, ¿está satisfecha? Asentí con la cabeza y luego la negué inmediatamente. Él se rió suavemente. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Exhalé aliviado. Dejé la leche a un lado y, vacilante, le expresé mi petición. Lucho no está en casa durante el día. Quiero salir a trabajar. Pensando en las tentadoras cifras de la tarjeta que me había dado, todavía me sentía un poco avergonzada. Él asintió. No hace falta que me lo digas, Sofía. Puedes hacer lo que quieras. En la penumbra, estaba demasiado cerca de mí. La última frase tenía un tono ambiguo. Instintivamente, quise marcharme, pero tropecé accidentalmente con la esquina del sofá. Tropecé hacia adelante y caí en sus brazos. Alejandro instintivamente rodeó mi cabeza con sus brazos. Caí al suelo. El aroma de su gel de ducha flotó hacia mí. Instintivamente, levanté la vista.
mis labios rozaron su garganta, provocándole un suave gemido. Volví a levantar la vista. Cuando finalmente vi lo que tenía delante, mi cara se sonrojó. Me levanté y vi que la toalla que tenía alrededor de la cintura se había deslizado hacia abajo, cubriendo apenas las zonas más sensibles. ¿Ya has tenido suficiente? Rápidamente aparté la cara y me quedé allí con la cabeza gacha como un pájaro tímido. Él se envolvió con la toalla, se puso de pie y me empujó contra la pared, agarrándome con fuerza por el cuello. Fue urgente e intenso. Mis dedos se curvaron con fuerza, casi clavándose en mis palmas. Él extendió la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Después de un largo rato, cerré los ojos y le devolví el beso suavemente. Se detuvo un momento y luego me besó aún más apasionadamente. Cuando se fue, mis piernas estaban débiles por sus besos. Alejandro soltó una suave risa. Me levantó y me llevó de vuelta a mi habitación. Me dejó en la cama. Al marcharse, se inclinó y me besó en la frente. Buenas noches, Sofía. Dije, buenas noches, a mi corazón y me quedé dormida. Acepté una oferta de trabajo de una empresa. Empiezo la semana que viene. Todavía tengo mucho tiempo libre durante este periodo. Mientras estaba tumbada en el sofá mirando mis redes sociales, vi una nueva publicación de la asistente de Alejandro, Elena. Había publicado un nuevo momento en WeChat. El fondo de la foto era un lugar de reunión, con todos delante sosteniendo botellas de agua mineral cara. Solo delante de ella había una taza de té con leche. El pie de foto agradecía al jefe su favor. Bajé la mirada y hice clic en su perfil para ver todos sus momentos de WeChat. Me di cuenta de que últimamente había estado publicando con frecuencia. Había fotos de ella asistiendo a un banquete con Alejandro y, sentado en el Rolls Royce alargado de Alejandro. En los selfies, la mano o la pierna de Alejandro siempre aparecían deliberadamente. Sentí una punzada de celos. Me di cuenta de que todavía me gustaba. Pensé en lo que había pasado la noche anterior. Quería luchar por mí misma. Preparé una comida para Alejandro. Cuando estábamos juntos, él nunca me dejaba cocinar. Pero en los 7 años que estuve sola, aprendí poco a poco a cocinar, a cuidar de mí misma. Después de preparar la comida, se la llevé a su empresa. Justo cuando llegué a la puerta de la oficina de Alejandro, lo vi tumbado en el sofá, dormido. Elena sostenía una manta para cubrirlo, mientras Alejandro estaba de pie a su lado, aparentemente diciéndole algo. Elena sonreía feliz. Parecían una familia de 3. Todo mi cuerpo se tensó. Miré el termo que tenía en las manos, sin saber qué estaba haciendo. Fui yo quien propuso romper con Alejandro. Ese día, Alejandro dijo con los ojos enrojecidos, que quienes traicionan los sentimientos verdaderos deben tragar 10.000 agujas de plata. Al contemplar la deslumbrante escena ante mí, sentí que lo que había dicho era cierto, aunque en ese momento no tuve más remedio que proponer la ruptura. Cuando él me preguntó si no podíamos romper, yo seguí negándome. ¿Qué estoy haciendo ahora? Quizás lo de ayer fue solo un accidente en medio de sentimientos ambiguos. Tiré el termo a la papelera más cercana. Me di la vuelta y me fui. No tenía ni idea de a dónde ir. Justo entonces, mi mejor amigo me llamó. Jeje, ¿adivinas dónde estoy? Prepárate para invitarme a cenar. Su empresa la había trasladado a Hong Kong. La invité a un bar recién inaugurado para celebrar los días que teníamos por delante, en los que podríamos volver a vernos todos los días. Al final de la noche, estaba tumbada sobre la mesa mirando hacia adelante. Un hombre alto con una chaqueta oscura caminaba apresuradamente hacia nosotras. Le dijo a mi mejor amiga, «Tu marido». Mi mejor amiga miró y me hizo un gesto con los ojos. «Es tu marido». Negué con la cabeza. «Tu marido». Mi mejor amiga repitió, «Es Alejandro. Es tu marido de verdad». Recordé la escena de esa tarde y negué con la cabeza. No quiero a un hombre que ha estado casado. Que se lo quede quien lo quiera. Vi que el hombre se detenía en seco. Se quitó la chaqueta del traje y me la puso sobre los hombros. Me levantó en horizontal y me llevó hasta el coche. Mi mejor amiga chasqueó la lengua y se levantó para abrir la puerta del coche a Alejandro. Me sentó en el asiento del copiloto. Hoy estaba de mal humor. Le dije. Alejandro se detuvo un momento y respondió con un suave Cuando llegamos a casa, Alejandro me sacó del coche. Miré su mandíbula afilada y su rostro tan cerca del mío. Me resistí ligeramente. No quiero a un hombre que ha estado casado antes. Se detuvo en seco. Solo me he casado una vez. Todavía está Sofía. Ya me has rechazado una vez. Esta vez no puedes. Oí salir a Duques, que habló en voz baja. Mamá, no te lo lleves. ¿Puedo quedármelo? Murmuré una respuesta. El que más quiero es Lucho. Alejandro apretó los dientes. Compra el pequeño y te regalo el grande. Si quieres a mi hijo, tienes que quedarte conmigo. Me quejé en voz baja. El amor forzado no es dulce. Cerró la puerta. Me tiró sobre la cama. Tendrás que comerlo para saber si es dulce. Me besó. Después de mucho tiempo,
Me besó con satisfacción en el rabillo del ojo. Se rió en voz baja. Los melones forzados también son dulces. Después de decir eso, me cubrió con la manta antes de irse. Al día siguiente, cuando bajé las escaleras, Alejandro estaba sentada a la mesa del comedor con una revista financiera en las manos. Lucas estaba sentado frente a él desayunando. Cuando me vio bajar, me llamó apresuradamente. Mamá, te he dejado unas fresas. Sonreí y le dije, gracias, te echo de menos. Mamá, te quiero mucho. A su lado, Alejandro frunció el ceño. Que alguien lleve a Lucas al colegio. Cuando me senté, él frunció el ceño. También te he dejado unas fresas. Me quedé desconcertada. Recordé la tontería de la noche anterior. Todavía me sentía un poco avergonzada, pero al ver la expresión indiferente de él, asentí con la cabeza. Gracias. Él no dijo nada. Me levanté para irme, pero cuando llegué a la puerta, él dijo, Sofía, ¿me traerás el almuerzo hoy? Me quedé paralizada por un momento. Instintivamente me alejé de él. Negué con la cabeza. No, Alejandro, solo somos jefe y empleada. No es así. Cuando Lucho se recupere, me iré, pensando en los acontecimientos del día anterior. Finalmente lo dije en voz alta. En esas circunstancias, no quería dejarme llevar por sentimientos unilaterales. Además, ya había encontrado trabajo. Alejandro me miró fijamente durante un largo rato. Se rió con autocrítica y se marchó. Una sensación amarga me oprimió el corazón. Parecía que el aire se había vuelto irrespirable. Me di la vuelta y vi el termo que había traído ayer todavía en la esquina de la mesa de centro. Cuando lo abrí, ya estaba vacío. Abrí el WeChat Moments de Elena de ayer. La última publicación era una foto de ella registrándose en un restaurante. Gracias por la comida, jefe, pero si había salido a comer. ¿Cómo había podido comerse todo lo que yo había preparado? Creí entender algo. Alejandro recordó lo que había dicho Sofía. Sintió un dolor agudo en el corazón. No se atrevió a volver. Temía que se repitiera lo que había sucedido 7 años atrás. Casualmente, su buen amigo estaba recibiendo un masaje en los pies. Lo pensó. Decidió ir de todos modos, pero no esperaba que Elena estuviera en la sala privada. Frunció el ceño. Instintivamente quiso echarla, pero ella no era alguien a quien él hubiera traído. No podía pedirle que se fuera. Cuando Elena pasó junto a él, la copa de vino que tenía en la mano se inclinó ligeramente. Él extendió la mano y la agarró con pereza. Este pequeño truco lo vio venir. Levantó las pestañas, a punto de burlarse de ella y decirle que no utilizara trucos tan mezquinos. Después de todo, siempre mantenía separada su vida personal y profesional en el trabajo. No creía que solo porque un hombre pudiera hacer algo una mujer no pudiera. En cuanto al género de su asistente, eso no afectaba a su trabajo. Pensó en la expresión angustiada de Sofía el día anterior. No quería que lo malinterpretara. Desde luego, no quería que se sintiera herido. Ahora que Elena sentía algo por él, no podía dejarla quedarse. Justo cuando estaba a punto de hablar, una mujer irrumpió en la sala. Era la mejor amiga de Sofía. Entró con una sonrisa fría. El señor Alejandro es realmente un hombre afortunado. Tiene una en casa y otra fuera. Cuando salías con Sofía, nunca me di cuenta de lo romántico que era el señor Alejandro. Cuando estás así, ¿alguna vez has pensado en Sofía? Abrió la boca para explicarse, pero entonces recordó lo que Sofía había dicho antes. Esbozó una sonrisa autocrítica. Fue ella quien no me quiso. Los demás se dieron cuenta de la mirada en sus ojos y salieron silenciosamente de la habitación. Solo quedaron él y la mejor amiga de Sofía. Él no te quiere porque está enferma. Esas palabras cayeron. Alejandro se quedó paralizado. Levantó la vista hacia ella con expresión decidida. ¿Qué has dicho? Los ojos de su mejor amiga se llenaron de lágrimas. He dicho que rompió contigo porque es estéril. El año que se graduó, se hizo un examen físico para las prácticas y tu madre recogió el informe. Encontró a Sofía y le dijo que te dejara. Tu madre lo llamó gallina sin valor. Maldijo a Sofía con todas las palabrotas que conocía. Le dijo que no arruinara tu vida, porque tú amas a los niños. Tu familia necesita hijos. No dejarían entrar en su casa a una mujer estéril. Le suplicó que te perdonara. Los ojos de Alejandro se enrojecieron. Las lágrimas cayeron repentinamente por sus mejillas. No lo sabía. Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón de Alejandro. Bajó la cabeza. Su cuerpo temblaba. Gracias. Solo fue un malentendido. Lo despediré. Después de decir eso, se levantó y se marchó a grandes zancadas. La ambulancia llegó abajo. Miró a través de las ventanas que iban del suelo al techo hacia la casa con sus tenues luces amarillas. Por alguna razón, no se atrevió a subir las escaleras. No sabía que Sofía era estéril. Incluso si lo hubiera sabido, no le habría importado. Recordó cuando habían salido en una cita antes y vieron a una familia de 3 delante de ellos. A Sofía le encantaban los niños. Él le preguntó si le gustaban. Ella asintió con la cabeza.
Él le tomó la mano y le dijo que cuando tuvieran hijos, los llamarían Lucho. La mano de Sofía se tensó ligeramente. No dijo nada más. Él sabía que su madre había crecido en un pequeño condado. Prefería a su hermano menor. Se pasaba los días jugando. Las palabras vulgares que pronunciaba eran profundamente insultantes para Sofía, que tenía poco más de 20 años. Pero ella era la persona que más quería en su corazón. Si no se hubieran separado 7 años atrás, quizás ya se habrían casado. Se sentó en el coche, cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran. Finalmente, se cubrió el rostro temblando de dolor. Después de mucho tiempo, Sofía llamó a la ventanilla del coche desde fuera. He visto el coche que me resulta familiar abajo, pero no he visto salir a Alejandro. Así que he bajado. No esperaba ver los ojos enrojecidos de Alejandro en la ventanilla del coche. Me quedé desconcertada. Sentí una extraña punzada de compasión. ¿Qué pasa? Alejandro abrió la puerta del coche. Me abrazó con fuerza. Te pido perdón en nombre de mi madre. Yo me encargaré de este asunto. Sofía, no me importa. ¿Puedes tener hijos? Te lo diré. Me gustan los niños porque me gustan los hijos que tú darías a luz. Si no son tuyos, entonces este niño no significa nada para mí. Lo siento. No lo sabía. No sabía que había sufrido tanto. Su alto cuerpo temblaba. Sabía por qué había perdido el control de sus emociones. Asentí suavemente. No pasa nada. Alejandro puso ambas manos sobre mis hombros y me miró casi suplicante. Sofía, esta vez no me abandones. Recuerdo el día en que rompí con Alejandro, después de proponerle la ruptura. Alejandro, el prodigio, seguía sosteniendo el pequeño pastel que me había traído. Al oír mis palabras, se quedó paralizado durante un largo rato, con voz temblorosa. Me preguntó por qué. Yo permanecí impasible, sin dejar que viera ningún rastro de afecto en mis ojos. Simplemente fruncí el ceño y le dije que ya no me gustaba. De hecho, solo estaba contigo porque eras rico y guapo. Nunca me gustaste y nunca pensé en tener un futuro contigo. Ahora estoy harta. No sé cómo pude decir palabras tan hirientes. Todo lo que recuerdo es a Alejandro mirándome con lágrimas en los ojos. ¿Por qué estás cansada de ello? Sofía, ¿estás mintiendo? No dije nada, pero las lágrimas caían de mis ojos. Él dijo, Sofía, ¿quieres que te muestre mi corazón? Sofía, no puedes darme una razón concreta. Nunca te dejaré marchar. Sofía, ¿por qué de repente has dicho que querías romper? ¿Es porque no soy lo suficientemente bueno? Debería cambiar. Cambiaré lo que quieras. Me quedé de pie a un lado del sofá. Al final, no pude evitar bajar la mirada y llorar, por mucho que él hablara. Yo no respondía. El silencio se prolongó demasiado. Después de mucho tiempo, volvió a decir, no podemos romper. El apartamento estaba completamente en silencio, tan silencioso que se podía oír nuestra respiración. Alejandro, que estaba a punto de romper, tenía los ojos enrojecidos. Me miró fijamente. ¿Tenías que decir eso hoy? Has destrozado nuestros sentimientos. Entonces hagamos como si nunca hubiéramos empezado. Dije. Alejandro asintió con la cabeza. Sofía, quienes traicionan los verdaderos sentimientos merecen tragarse 10.000 agujas de plata. Sofía, te deseo una vejez solitaria. Lo miré y le dije lo mismo. Más tarde, cada uno regresó a su habitación. A la mañana siguiente, cuando me fui, vi una nota en la mesa de café dejada por Alejandro. Sofía, olvídalo. No quiero que envejezcas sola. A los 22 años, éramos demasiado ingenuos. No podíamos luchar contra el destino. En aquel entonces, yo era terrible. Tan terrible como para encontrarme con algo así. No tuve el valor de seguir con Alejandro, y ahora solo me quedan remordimientos. Remordimientos por los mejores 7 años. Solo tuvimos oportunidades perdidas. Solo han pasado 7 años. Ahora ya sé cómo manejar los problemas. Alejandro, tú y Elena, aún no hemos terminado de hablar. Me interrumpió bruscamente. No había nada entre nosotros. Solo era un asistente. Ese día solo estábamos hablando de trabajo. Yo sabía lo que sentía por mí. Ya lo había despedido. Sofía, solo te amaré a ti. Asentí con la cabeza y nos fuimos a casa. No se lo dije. Después de decir esas palabras aquella tarde, me arrepentí durante mucho tiempo. Más tarde, Elena parecía estar asustada y me envió una serie de mensajes. En esencia, me decía que las fotos que me había enviado eran selfies y me pedía que no dejara que Alejandro lo incluyera en la lista negra de la industria. Él tiene sus propios motivos ocultos. Cuando se enfrenta a Alejandro, consideró obligarme a irme y esperar a que él llegara al poder, pero ahora por fin entiende lo aterrador que es Alejandro. En un principio, pensaba esperar a que él volviera esta noche y contarle lo de mi enfermedad, pero él ya lo sabía. Hizo una pausa, con aspecto aturdido, como si estuviera esperando algo. Me di la vuelta con una sonrisa y me acerqué de puntillas para besarle en los labios. El sensible Lucas parecía percibir el cambio entre Alejandro y yo,
pero parecía aún más tranquilo al respecto. Antes de irse a dormir, me abrazó por las piernas y me miró. Mamá, ¿puedes dormir conmigo esta noche? Acababa de salir de la ducha. Alejandro, vestido con un camisón de seda, salió de la habitación y soltó una risa fría. Ni hablar, porque mi mujer tiene que dormir conmigo. Yo, Lucas, fruncí los labios y lo miré. Eres un gran mentiroso. Antes dijiste claramente que mientras la señora Sofía fuera mi madre, podrías dormir conmigo y ser como la madre de Paco, que duerme con Paco. Duerme conmigo. Parpadeé. Las orejas de Alejandro se pusieron ligeramente rojas. Lucas se enfadó más a medida que hablaba. Rara vez hablaba tanto. Ni yo ni Alejandro la interrumpimos. Sin embargo, parecía que estaba realmente enfadada por sus palabras. Supe que Alejandro había sido presentada a menudo después de aquel día del emparejamiento. Le dijo a Lucas que no dejara que la casamentera me sirviera la comida. Por eso su mirada era tan cautelosa aquel día. Me sorprendió la astucia de Alejandro, pero una pizca de dulzura brilló en mi corazón. Al final, Lucas fue arrastrado por el cuello por Alejandro y arrojado de vuelta a su habitación. Cuando volvió a salir, me miró con las orejas rojas. Me tomó de la mano y me llevó a la habitación. La habitación estaba decorada de forma sencilla, en color negro. Alejandro curvó las comisuras de los labios. Duerme aquí esta noche. Voy a buscar algo primero. Después de decir eso, se marchó. Después de que se fuera, me sonrojé al mirar alrededor de la habitación, pero en la mesita de noche vi una foto nuestra juntos. También había un frasco de medicamentos para la depresión. Me dolió mucho el corazón. Abrí el cajón de la mesita de noche. Dentro había frascos de medicamentos idénticos y su historial médico con detalles de su batalla de 7 años contra la depresión. Al principio, me imaginaba a su lado. Luego no podía dormir y desarrolló tendencias autodestructivas. Resultó que durante los 7 años que estuvimos separados los dos sufrimos. Alejandro sostenía mi almohada y una almohada con forma de zanahoria. Cuando entró, sus pasos se detuvieron ligeramente. Levanté la vista y le pregunté qué eran esos medicamentos. Me miró fijamente. Solo son medicamentos para el resfriado. Sonreí y luego empecé a llorar. Mientes. Es evidente que son antidepresivos. No dijo nada. Me abrazó. Ahora estoy bien. Mientras estés a mi lado, estoy bien. Me sonrió. ¿Cómo sabías que eran antidepresivos? Le rodeé con los brazos por la cintura. No dijo nada y me abrazó con fuerza. Aunque Alejandro y yo ya nos habíamos inscrito en el registro civil, aún no nos habíamos casado. La boda está prevista para el mes que viene. El vestido de novia y el anillo de diamantes los preparó Alejandro con antelación. Los detalles de la boda los encargamos a una empresa profesional. Sin embargo, las fotos de la boda queremos hacerlas nosotros mismos. Después de terminar las fotos de la boda, Alejandro se detuvo a la entrada de un supermercado y me pidió que le esperara allí un momento. Entró solo. Mientras esperaba a Alejandro a la entrada del supermercado, vi por casualidad a su compañero de habitación de la universidad y a su mejor amigo. Se acercó a mí y no pareció sorprendido en absoluto al verme. Me llamó, cuñada, inmediatamente y me preguntó si Alejandro estaba dentro. Asentí con la cabeza, sintiéndome confundida, y le pregunté cómo sabía que estábamos juntos. Su amigo levantó las cejas y me mostró la pantalla de su teléfono. Cuñada, quiero enseñarte algo bueno. ¿Qué es tan bueno? Estaba un poco sorprendida. En la pantalla del teléfono estaban los momentos de WeChat de Alejandro. Su amigo pasó las fotos y me las explicó. Esto fue hace 7 años, la noche de la graduación. Alejandro lo tenía todo preparado para pedirte matrimonio. Pero ese día, encontramos a tu compañera de cuarto y nos enteramos de que te habías ido a Beichen. Alejandro se pasó toda la noche bebiendo solo en una sala privada. Esto fue hace tiempo. Después de conocerte, empezó a presumir. Actualiza sus momentos de WeChat todos los días. Eché un vistazo rápido. La mayoría eran de este periodo. Había fotos de él cocinando, fotos de él arreglando bombillas, cuidando de Lucas y trabajando. No se repetía ni una sola. Cualquiera que las viera sabría que era un hombre rico, guapo y polifacético. Pensando en los momentos de WeChat de Alejandro de antes, no pude evitar reírme. Su hermano había desplazado la pantalla hasta arriba y vi una foto de él en un sofá de cuero negro, sosteniéndome en sus brazos mientras yo dormía. Ni siquiera sabía cuándo la había tomado. En la foto, me miraba con una mirada profunda y afectuosa. La leyenda decía, todavía tenemos una historia. Su hermano era conocido por ser muy hablador. Luego se desplazó hasta la parte inferior de los momentos de WeChat de Alejandro. En los 7 años desde que me fui, no había actualizado sus momentos de WeChat en absoluto, así que rápidamente encontró la publicación más antigua al final. Era una foto mía y de Alejandro juntos, tomada antes de que nos conociéramos. Yo estaba de pie a la entrada de la biblioteca. Llevaba un jersey de color crema. En una mano sostenía unos documentos. En la otra, un paraguas.
Alejandro salía de la tienda de conveniencia. Llevaba una bolsa de plástico blanca. Dentro había un par de cómodas zapatillas de mujer. Después de ver esta foto, mi expresión se volvió un poco incómoda. Levanté la vista y le pregunté, ¿cuándo hiciste esta foto? Frunció el ceño y apagó la pantalla del teléfono de su hermano. Se arrodilló y me quitó los tacones. La primera vez que te vi. Su hermano volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Sonreía de una forma que me daba ganas de pegarle. Su hermano ya se había enamorado de ti por aquel entonces. Después de descubrir quién eras. A menudo iba a tu casa para colarse en tus clases. Lo pensé. No era de extrañar que me encontrara con Alejandro tan a menudo durante ese tiempo. Pensaba que era solo una coincidencia. Nunca pensé que fuera intencionado. Recordando cuando me enamoré de Alejandro. Cuando me cortejaba. Su rostro era frío, pero sus orejas estaban tan rojas que parecían a punto de sangrar. Me sentía orgulloso de mí mismo. Aún más emocionado por su timidez. Nunca pensé que los cazadores de alto nivel a menudo aparecen en forma de presa. Si no hablas, nadie pensará que eres mudo. Cuando Alejandro habló, su tono estaba lleno de rabia. Su hermano puso los ojos en blanco y se marchó con las llaves del coche, con aire molesto, pero antes de irse, murmuró, «Qué tipo tan intrigante», y luego susurró, «Hermana, si quieres saber más, mira los cajones de su estudio». Cuando nuestras miradas se cruzaron con la mirada gélida de Alejandro, agaché la cabeza y me alejé rápidamente. Levanté la vista y le sonreí dulcemente. Se le enrojecieron las orejas. Extendió la mano y me tomó la mía. Esa tarde, la luz del atardecer se filtraba a través de los rayos del sol, y caía sobre nosotros. De vez en cuando, pasaban personas en bicicletas rojas. La tienda de conveniencia detrás de nosotros seguía reproduciendo música suave. Nuestros dedos se entrelazaron. Lo primero que hicimos cuando llegamos a casa fue que Alejandro me acarició las mejillas y se inclinó para besarme los labios. Fuera, a través de la ventana que iba del suelo al techo, los fuegos artificiales se esparcían por el cielo, tan ardientes como su amor, floreciendo en las flores más brillantes. Envolví mis brazos alrededor de su cuello y le devolví el beso. A las 3 de la madrugada, Alejandro ya estaba dormido a mi lado. Recordé lo que me había dicho su hermano. Aparté a Alejandro. Le cogí la mano y caminé en silencio hacia su estudio. Abrí uno de los cajones. Dentro había gruesas pilas de billetes de avión, todos con el mismo destino, de Hong Kong a Kioto. Nunca supe que, durante el tiempo que estuvimos separados, él había venido a verme en secreto muchas veces. Epílogo. La primera vez que conocí a Sofía fue una lluviosa tarde de otoño. Él y unos compañeros de piso habían terminado de discutir algunos asuntos relacionados con su empresa emergente y decidieron ir a la biblioteca. Mientras sostenía un paraguas fuera de la biblioteca, vio a una chica guapa de pie en la entrada, bajo la tenue luz de la entrada. Ella permanecía allí obedientemente, como si estuviera esperando a alguien. Su largo cabello caía sobre sus hombros y sus delicados y hermosos rasgos cautivaban a muchos. Quizás sintiendo su mirada, la chica levantó la vista hacia él, confundida. A través de la intensa lluvia, sus miradas se cruzaron. Él se sorprendió ligeramente al contemplar esos ojos claros. Su corazón se llenó de calor, hasta que la amiga de la chica salió y se metió bajo su paraguas para marcharse con ella. Finalmente, él apartó la mirada de ella. De vuelta en la residencia, su figura seguía apareciendo ante sus ojos. Justo en ese momento, su compañero de habitación, sentado frente al ordenador, gritó, «Alejandro, ¿quieres comer carne de cisne?». Bajó la vista y vio en la pantalla a la chica perseguida por un chico vestido con ropa cubierta de logotipos de marcas que la perseguía. Ella sintió una extraña tensión en su corazón. Sin pensarlo, preguntó, ¿aceptó? Su compañero de habitación se rió ligeramente. Ni hablar. Ese Juan es un nuevo rico con muy mala fama. Ha causado problemas a innumerables alumnas mayores y menores en la escuela. Su familia es muy conocida. ¿Cómo puede Sofía estar con él? Ya lo rechazó. Espera, Alejandro, ¿cuándo empezaste a fijarte en estas cosas? Él no dijo nada. Solo sintió una extraña sensación de alivio. Más tarde, apareció a menudo cerca de Sofía, pero nunca esperó que, después de unas cuantas veces, la chica eligiera deliberadamente un asiento junto al suyo. Cuando fue a jugar al baloncesto por casualidad, la chica estaba sentada cerca, mirándolo. Se sonrojó y le dio agua, como si hubiera reunido todo su valor. Esos ojos claros estaban fijos solo en él. Se dio cuenta de algo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El día que Sofía le propuso romper, él dijo palabras muy hirientes. Le temblaban los labios. Casi derramó lágrimas. En medio del silencio, se calmó y le preguntó en voz baja si no podían romper. Sofía no dijo nada. La oscuridad lo envolvió. La oyó decir que quería romper. Dijo que no podía usar el amor como excusa para mantenerlo a su lado, aunque él había pensado eso antes. Si Sofía todavía lo amaba o no, mientras él estuviera a su lado,
pero aún así se rindió. Tenía derecho a elegir. Durante los 3 meses después de romper con Sofía, le reservaría un asiento con antelación. Cuando lo vio sentado en la silla negándose a irse, corrió a la tienda a comprar compresas y le pidió a su compañero de cuarto que se las diera. No le dejó decir que eran para él. Era lo último que le quedaba de dignidad. La noche de la graduación, decidió pedirle matrimonio a Sofía. Después de prepararlo todo, estaba tan nervioso que sudaba por todas partes. Pensó que Sofía podría rechazarlo, pero nunca imaginó que después de la graduación se volverían a encontrar en esas circunstancias. Había pensado que podrían volver juntos, casarse, pero nunca imaginó que el compañero de piso de Sofía le diría que había tomado un vuelo nocturno a Beichen. Más tarde, a menudo fantaseaba en la habitación vacía con que ella seguía allí, todavía en sus brazos, o quejándose suavemente. Siempre le gustaba morderla un rato. Después de un tiempo, vio a Sofía con una falda corta después del trabajo. Cruzó los brazos y discutió con ella, quejándose de que era demasiado dominante, pero siempre negaba con la cabeza y se negaba, porque sus piernas eran demasiado seductoras. Por alguna razón, no le gustaba que otros hombres la miraran. Esa noche, abrazó a Sofía y durmió durante mucho tiempo. Cuando se lo contó a su hermano, este lo llevó a ver a un psicólogo. Pensó que estaba condenado. Esa condición lo hacía aún menos digno de Sofía. Finalmente, no pudo resistir su anhelo. Hizo varios viajes de ida y vuelta a la capital para ver a Sofía. La vio perder gradualmente su infantilismo en la ciudad del norte. Era tan hermosa que cualquiera se enamoraría de ella. Más tarde, se enteró de que la madre de Sofía había tenido un accidente de coche. Regresó a su ciudad natal sin dudarlo. Vio a Sofía en una cita a ciegas. Se sintió aliviado al saber que, en los últimos 7 años, Sofía no se había enamorado de nadie más. Pero cuando la vio en la cita a ciegas, no pudo evitar sentir una punzada de celos y amargura en su corazón. Solo pudo fingir estar tranquilo. Nunca sabría que, en el momento en que se reencontraron, su corazón ya lo había reconocido antes que él. Cuando se enteró de que la madre de Sofía había ido a buscarlo, las lágrimas brotaron de repente de sus ojos. No sabía que la persona a la que había amado, con tanto cuidado, había sido humillada de esa manera. Sentía como si un cuchillo afilado le atravesara el corazón. Se arrodilló en el suelo, cubriéndose los ojos. Todo su cuerpo temblaba. Incluso sintió que nunca podría volver a mirar a Sofía a la cara. Volvió y recuperó todo lo que le había dado a su madre a lo largo de los años. Se negó a devolverle los cientos de miles de dólares que ella le debía por las deudas de juego. Su madre le maldecía a sus espaldas. Por una mujer así. ¿Cómo has podido tratarme así? Soy tu madre. Le temblaban los dedos. Habló con voz ronca. Deberías estar agradecida de ser mi madre. De lo contrario, no sé qué habría hecho. Después de decir eso, envió a alguien a llevar a su madre a la casa de su hermano menor, al que siempre había favorecido. Su hermano no se atrevió a decir nada. Solo maldijo entre dientes mientras se llevaba a su madre. ¿Conoces a Chen? Después de regresar a la ciudad de Hong Kong, miró la tenue luz amarilla, que brillaba a través de las ventanas de cristal del espacioso apartamento. Por alguna razón, no se atrevió a subir, hasta que Sofía bajó. La abrazó con fuerza. Afortunadamente, él y Sofía seguían juntos. Desgraciadamente, se habían perdido durante 7 años. Pero, afortunadamente, 7 años después, seguían el uno al lado del otro. Deja que el amor fluya y se hunda en esta vida.